Estamos en el libro de Primero de Reyes y vamos a predicar de eso. Vamos a un pasaje en el Nuevo Testamento para usarlo como plataforma y de ahí irnos a Primero de Reyes. Vamos a Hechos capítulo 9, verso 6. Hechos capítulo 9, versículo 6. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de los Hechos. Aunque los hermanos de audiovisual nos ayudan siempre, gracias por la predicción del pasaje. Dice así Hechos capítulo 9, verso 6. Está hablando acerca de ¿quién? De Saulo, que nosotros también sabemos que ¿cómo se llamaba? Pablo. Pero quiero que mantengan aterrizado el texto. Aquí ¿quién es? Saulo. Aquí es Saulo. No es Pablo, no es el gran escritor del Nuevo Testamento. De hecho, no existía el Nuevo Testamento. No es el gran hombre de los viajes misioneros. Todavía no era ese. Aquí era un asesino. Aquí era un rebelde sin causa. Aquí era uno prepotente que se creía más que los demás. Porque había estudiado en la mejor escuela, en la mejor universidad de Harvard de su tiempo. Había estudiado en la escuela de Gamaliel. Tenía un currículo tremendo. Harvard es una gran universidad que la fundaron los cristianos. Ya se echó a perder. Ya no vale la pena decir, yo estudié en Harvard. Si no ha leído la declaración de Harvard cuando se fundó, léala. Y lea la que tienen hoy. Pero hay universidades famosísimas como la de Yale, esa que tiene el nombre de los Yale. Esa es famosísima, es la universidad más antigua de los Estados Unidos. Lea la declaración cuando se fundó. Todo lo que se haga en esta universidad, recuerdo más o menos el concepto, es para la gloria de Dios. Pero ya eso se fue a los olvido. Ya no existe eso. Ya no es para la gloria de Dios. Es para la gloria humana. Saulo tenía algo parecido. Había estudiado en la Harvard de su tiempo, la Universidad de Gamaliel. Un hombre, un rabino extraordinario, hombre temeroso de Dios, pero con una referencia tremenda. Pero esa era parte de su credencial. Pero aquí era nada. Pero miren lo que dijo. Miren lo que dice el pasaje. Y quiero hacer referencia más adelante. Él, temblando y temeroso, había tenido un encuentro con el Dios Todopoderoso. Dijo, Señor, y aquí es lo que quiero enfatizar, la gran pregunta que hizo, eso es lo más grande que hay ahí. ¿Qué quieres que yo haga? Volvemos a la referencia del mensaje. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿quieres que Dios te use? A pesar de un pasado difícil, como el de George Washington Carver, huérfano de padre y de madre y de su familia, porque sobreviviente, abandonado, sin una identidad clara de lo que era él mismo, con el vacío de no haber visto nunca más y no haberlo podido satisfacer, no haber visto nunca más a su mamá, a su papá, a sus hermanos, y eso deja un vacío. Por eso es que los israelíes ahora, con el asunto de los asesinatos que están ocurriendo en Gaza, están reclamando hasta los cadáveres para cerrar esa página. Si se murió, se murió. Si lo mataron, lo mataron. Pero nosotros queremos cerrar esa página. No queremos tener abierta esa agenda con la incertidumbre. ¿Qué pasó? Al final lo vimos salir con vida, lo vimos que iban para un concierto, pero nunca regresaron y se queda ese vacío ahí. Porque los judíos le dan mucha importancia a eso. Y todos deberían darle. Por eso cuando usted visita un cementerio judío, ellos no ponen flores en las tumbas, ponen piedras. Usted visita un cementerio judío y va a ver encima de
de los panteones donde está escrito el epitafio, usted va a ver piedrecitas, desde chiquiticas hasta grandes, en todos. Es una cosa extraordinaria, una cosa tremenda. No ponen flores, recuerdan a sus seres queridos como creen en la eternidad, como que están vivos en ese sentido, pero es muy importante. Pero si no, imagínense una madre que ve salir a un hijo y no lo ve regresar más. Me viene a la mente otra historia de la vida real. Un día veníamos de Yumurí para acá, el pastor Hermes, en fin, veníamos en la Toyota, y a la altura ahí de Brisa del Mar, cayendo la noche, había una señora por dentro de los dienteperros, así sentada allá mirando el mar. Y al pastor Hermes eso le llamó la atención, porque él dijo: ¿qué hace esa mujer ahí si ya está al caer la noche? Y paró y entró. Le dijo: abuela, mi madre, ¿qué hace usted aquí a esta hora que la va a coger la noche en estos dienteperros? ¿Y cómo usted sale de aquí? Y ella le respondió: hijo, yo vengo a cada rato aquí porque por este mismo lugar se fue mi hijo en una balsa y nunca más he sabido de él. No sé si llegó, si no llegó, nunca más. Y vengo con frecuencia vengo aquí. Un vacío. Es mejor saber si llegó o se ahogó, para que se cierre esa página. Puede ser que a lo mejor en la vida de los que estamos aquí nos haya tocado crecer con ese vacío. Usted no sabe lo que pasó con su papá, usted no sabe lo que pasó con su mamá, usted nunca más ha visto nada, o tiene otros vacíos, puede ser que tenga detrás malos recuerdos de malas actitudes de un pasado que no se pueden arreglar. Hay cosas que no se pueden arreglar, ¿sabes? Y hay cosas que es mejor dejarlas donde están, en ese sentido. Ese es el caso de Saulo. Nosotros sabemos a Pablo, el gran escritor del Nuevo Testamento, pero recuerden cuando predicamos el sermón de 1 de Samuel, el capítulo 9, de Mefibosé y el mantel, si usted le quita la gracia, lo que ve es un asesino. Cuando él testificó en Hechos capítulo 26 delante del rey Agripa, lo que testificó fue lo que había hecho cuando no conocía a Jesús. Y dijo: yo iba a la sinagoga y arrastraba a los cristianos, los arrastraba, y a las hermanas la tomaba por el cabello y las arrastraba y los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo. Los obligaba. Miren qué clase de hombre este. Pero la gasolina se le acabó en Hechos capítulo 9. Cuando se encontró con quién, con el bárbaro de los bárbaros, con el verdadero campeón. Y el Señor lo tiró al suelo, le quitó la vista y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Tú estás matando a los cristianos, pero tú no los estás persiguiendo a ellos, tú me estás persiguiendo a mí. ¿Sabes que cuando nosotros nos portamos deslealmente con nuestros hermanos, estamos persiguiendo a Jesús? Cuando hacemos cosas en contra de nuestros hermanos, por eso en el libro del profeta Amós y en el libro del profeta Joel, por eso fue llevado cautivo Israel. Quedó bien claro ahí cuando dice: por portarse deslealmente contra tu hermano. Cuando le engañas, cuando le dices una cosa que es otra, cuando crees que tienes cierto poder, no sé de dónde, porque aquí todo el mundo es esclavo, y crees que tienes cierta autoridad para hacer cosas y ofender a la gente, estás maltratando a Jesús. Por eso Moisés no llegó a la tierra prometida, porque él creía que era una roca. Esto mismo, si en definitiva. Y dice la Biblia que aquella roca era Cristo. Y Dios le dijo: te quedas fuera, no entrarás. Pero voy a tener misericordia, que vas a ver la tierra de lejos. Pero te quedas del lado de acá. Tú no cruzarás el Jordán. Esa bendición no la vas a tener. Te quedas.
de este lado. Así que Saulo arrastraba a los cristianos, pero lo más importante es el encuentro. Y si uno se pone a mirar en la Biblia, va a encontrar muchas cosas. Va a encontrar un Pedro mal hablado, en fin, con muchos vicios, con cosas, gente de vulgo, sin letras, sin conocimiento. Pero ni Pablo predicó un sermón en que se convirtieran 5.000 personas con toda la elocuencia y con todos los títulos que tenía. Y predicó otro sermón y se convirtieron 4.000, 7.000 personas. Gran predicador del Nuevo Testamento. Jesús no llamó a un hombre sabio para darle las llaves del reino. Llamó a un analfabeto. Pero ¿qué tienen en común todas estas personas? Que se dejaron usar. Por eso esta mañana la idea que quiero compartir es esta. Deja que Dios te use para su gloria. Y digámosle al Señor lo que dijo Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso implica humildad, obediencia, reconocimiento de parte de Dios. Porque sin esas cosas, Dios no puede usar. Por eso vamos a ver la vida de un joven de 17 años en un momento de transición en la Biblia. Y ahora sí les invito a ir a Primero de Reyes. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 3. Y permítanme aterrizarle un poco el texto. Dice la Biblia en Primero de Reyes, capítulo 2, verso 10, aunque estamos en el capítulo 3. Y durmió David. Y la Biblia usa el término dormir para morir. Porque hay una realidad. No se acaba todo. ¿Ustedes creen que cuando nos vamos se acaba todo? No. Porque la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Y cómo es eso? Porque se muere el cuerpo, pero estamos vivos en el Señor. Estamos vivos. Nada más y nada menos que vivos. Simplemente nos hemos ido a otro lugar. Esa es la realidad, por eso usa el término dormir. Y cuando uno está dormido, ¿está muerto? No, parece que está muerto, pero no está dormido. Simplemente en un momento del día, en nuestro cerebro, que es la computadora y que está programado por el Señor, duerme nuestro cuerpo, o sea, lo aquieta, empieza a apagar sistemas, apaga la vista, pero seguimos viendo. ¿Usted no se ha fijado en eso? Seguimos viendo, no, usted cierra los ojos, pero ve cosas. ¿Cómo es eso? Usted está dormido y sueña que anda caminando por la calle, usted se está viendo caminando por la calle y los ojos están cerrados. Apaga, o sea, en fin, para lo que es la locomoción, para la visión de que los ojos estén abiertos, para ciertas funciones, para un descanso, pero el cuerpo sigue trabajando. El cerebro, su mayor trabajo es de noche. Empieza a organizar cosas, por eso, y a botar también, y empieza a limpiarse. Tiene su propio sistema límbico, lo tiene, de limpieza. Y se bota todos los residuales de todas las conexiones eléctricas, todo eso empieza a botarlo. Esa es la importancia de dormir. Y empieza a hacer tu trabajo. Pero hay cosas que indican que uno está vivo. Hay ciertos sensores que están ahí. Usted está dormido y le cae una cucaracha arriba y enseguida, ¿qué cosa? Reacciona aunque esté dormido. Si es un sapo, ni hablar. Usted se imagina cuánto le tienen miedo a los sapos aquí. Una vez me acosté a las 2 de la mañana con una vecina mía que tenía una cucaracha dentro de la casa. A las 2 de la mañana me acosté y no encontré la cucaracha. Y le dije, oye, yo creo que la cucaracha se fue y me voy para mi casa. Una viejita, le tiene un pánico a las cucarachas, pánico. Y si es un sapo, la gente no duerme. En fin, pero si está dormido, pero si te cae arriba enseguida, el cuerpo se activa un momento y saca uno toda la fuerza. Eso es que está vivo todavía. Entonces está durmiendo, pero está vivo. Tiene ciertos sensores y uno oye el ruido. Los sensores que están aquí adentro, en las orejas, están activos. Si alguien toca la puerta, si alguien te llama, uno puede aún dormido escuchar ciertas cosas. Así que David durmió.
terminó su vida física, partió a la eternidad y comienza un proceso de transición en el reino. Pero nada más y nada menos que el rey que viene es un joven de 17 años. Un joven de 17 años que tiene que afrontar un estado, una sociedad en crisis. Su propio hermano se había rebelado contra su padre. Hablamos de eso la semana pasada. Mire, eso es un ejemplo de heredar crisis. Una de las cosas que aprendimos la semana pasada es que hay crisis que se heredan. No son de ahora, son de hace años. Cuando ocupó el reinado, Salomón tenía una crisis de división que uno de sus hermanos había provocado. Y por eso le costó la vida. Que unos generales se habían unido, le costó la vida. Que unos sacerdotes se habían unido, les perdonó la vida por ser sacerdotes. Pero les dijo, no pueden ministrar más. No se acercarán más al arca. No te acercarás más. Y a otro lo desterró. Si usted puede leer después eso, para que vea, no puedo leerlo todo con detalle ahora. Pero en una crisis. Ahora, este joven, lleno de 17 años, lleno de incertidumbres, sabiendo lo que tenía que enfrentar, hizo algo, y fue que se dejó usar por Dios. Se dejó usar. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 3, verso 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven, ¿y qué cosa? Y no sé cómo entrar y salir. No sé cómo hacerlo. Y eso no significaba que él no sabía cómo entrar y salir de Jerusalén. No es eso. No sé cómo entrar en un asunto y salir de él. No sé hacerlo. Tenía 17 años. Así que este hombre se dejó usar por Dios. Pero miren lo que Dios le dijo. Que eso sería, esto es para pensar, porque todo el mundo ve aparte de Salomón después al final en las debilidades que tuvo al final, y en este contexto en el que estamos leyendo ahora, bueno, ahora en el capítulo 8, este es el capítulo 3, en el capítulo 8 se va a redactar su muerte, pero se redacta su muerte en un momento un poco, vamos a decir, turbulento y oscuro de su vida, pero después Dios nos regala 2 libros, Eclesiastés, que abre, y el libro del Cantar de los Cantares. Pero Eclesiastés específicamente, que nos dice qué pasó después de Primero de Reyes, capítulo 8. ¿Qué fue lo que pasó después de eso? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con Salomón? En fin, y eso cuando lleguemos a Eclesiastés lo veremos. Uno de los libros de sabiduría. Porque si dejamos la vida de Salomón inconclusa en el capítulo 8, la cosa no está bien. Ahora, dice, no sé entrar ni salir, dice el 9, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué desafío tenía este gran hombre de Dios? ¿Cuántas circunstancias para enfrentar a sus 17 años? Pero pidió sabiduría. Y hay un momento también en que se ve que él quiere dejarse usar por Dios. Quiero hacer un paréntesis. Si Dios nos dijera hoy, ahora mismo, nos preguntara en esta mañana, como le preguntó Salomón directo, pídeme lo que quieras, ¿qué pedirías? ¿Qué pedirías? Algunos pidieran, algunos pidieran una visa, otros pidieran un parol, otros pidieran, que no haya más problema con el gas, otros pidieran que, en fin, que se arreglen las calles. La lista sería grande. Y de diferentes tipos de cosas. ¿Sí? Miren, no hay que dejar que Dios, Dios no tiene que hablarnos aludible para eso.
quiere hacer un análisis introspectivo en su casa, pídale a alguien que lo grabe con su consentimiento cuando usted esté orando y revise el contenido de sus oraciones. Son más cosas de este planeta que de la eternidad. Me hace falta, Señor, que la vida, que la cosa está mala, que no hay dinero, que no hay esto, que no hay lo otro. Por eso es la pregunta. Porque de alguna manera estamos más enfocados en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. Y todavía nosotros, los cubanos, con todos los problemas que tenemos y los que vienen, tenemos un despegue positivo en cuanto a la espiritualidad. Por eso la iglesia cubana sigue siendo referencia en cuanto al crecimiento espiritual. Eso es lo que dicen las estadísticas. Porque en cualquier lugar del mundo se está acabando la pasta de dientes. ¿Y qué hace la gente? Hace una lista. Tengo que pasar por el mercado el viernes cuando cobre. Comprar pasta de dientes para el mes, pasta de dientes para el mes. Comprar pasta de dientes para el mes, comprar esto para el mes, comprar. Ya. Porque los motivos de oraciones son otros. A nosotros ya vemos que el tubo de pasta está apretado por la mitad. Y ya uno sabe más o menos cuándo se va a acabar. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno ora. Uno dice, Señor, permite cuando se me acabe el tubito de pasta que aparezca otro. Y, o sea, nosotros reaccionamos así. Y automáticamente cuando hay reaccionamos así. Oramos, en fin. Porque dinero no tenemos. Pasta de dientes no hay. Y si miren cuántas cosas uno quiere que no hay. Y comprarlas en menos y muerto. Cuántas situaciones. Entonces eso nos hace ir directo a Dios. Pero este hombre, sabiendo todo lo que tenía que enfrentar, Dios le dice, pídeme lo que quieras, que yo lo haré. Dios. Y él se concentró en eso y dijo, Padre, dame sabiduría. ¿Por qué habrá pedido sabiduría? Porque sin sabiduría no lo tiene todo. Y dice Proverbios 1.7, ¿qué dice? ¿Qué dice Proverbios 1.7? ¿Qué dice? El principio de la sabiduría, él sabía cuál es la fuente de sabiduría. Por eso se apegó ahí. Sabía que con sabiduría podía lograr ciertas cosas. Después se enfrentó a una situación que si no llega a tener la sabiduría de parte de Dios, y cuando él le pide la sabiduría, Dios le dice, por cuanto no pediste, miren lo que no pidió, Dios le dice, no pediste la muerte de tus enemigos, no pediste riqueza, no pediste una larga vida para ti, no pediste, y menciona una cantidad de cosas que la mayoría de nosotros hubiésemos pedido. Le dice, yo te voy a conceder todo eso y más, por cuanto decidiste buscarme. Y ahí Salomón comienza su reinado. Se le presentan ciertas dificultades, el caso de aquella mujer que le habían matado, o sea, una cosa fatal. Una cosa que si uno tiene un niño pequeño, nunca debe hacer eso. Nunca una mamá debe dormir con su bebé en la cama. Nunca. Eso es fatal. Bueno, parece que esta señora no sabía eso o violó ese principio accidentalmente. Y tenía una amiga que habían dado luz en el mismo tiempo. Y dormían ellas las dos, dormían juntas, pero cometieron el error de que las dos dormían con su hijo. Y nada más y nada menos que ¿cuántas han tenido que criar a sus hijos? ¿Cuántas han criado hijos, nietos, en fin? A ver. Cuando usted tiene un bebé, ni hablar de eso. Miren, yo recuerdo cuando nosotros nos hicimos padres. Pero yo tengo tengo varias libretas que son colecciones de frases que he leído, en fin, de muchos lugares. Y copio constantemente libretas y voy añadiendo. En una de esas libretas hay una frase que dice, cuando decides tener un hijo, es tomar la decisión de que tu corazón vivirá para siempre fuera de tu vida. Eso está perfecto. Porque cuando usted tiene un hijo, se acabó la noche buena, no la del 24, se acabó la costadera temprano.
Se acabó todo. Es como si los hijos de uno fuera la vida de uno afuera de uno. Más nunca duermes tranquilo. Es una cosa tremenda. Bueno, esta madre durmió arriba de su hijo y lo asfixió y lo mató. Y cogió y se lo cambió a otra. Y como los niños cuando son pequeños más o menos ahí se parecen, ¿verdad? Tú dices, ¿será este? No sé. Fíjese si se parece, que por eso hay tanta seguridad cuando nace un niño. Por ejemplo, en los Estados Unidos, nada más que el niño sale de la matriz de la madre así, al momento le toman la huella del pie. Al momento. Lo primero que hace el médico, después de aspirarlo todo y todo, le limpian rápidamente eso y le toman la huella digital y lo ponen en un papel oficial. Y ese niño queda registrado, ya nació y se registró y se sabe quién es, y ahí se empieza la base de datos. Pero imagínense las cosas. Y cuando amaneció dijo, este es el mío y el tuyo es el muerto, y ahí se formó un lío, un caos. Y llegaron donde estaba Salomón y le dijeron, mira Salomón, aquí hay dos mujeres que las dos tienen hijos, parieron en la misma semana, quizás el mismo día, pero hay un problema. Y él dijo, ¿qué problema es el que hay? Un niño está muerto y el otro está vivo. Y una dice que el vivo es el de ella y el muerto es el de la otra. Miren qué clase de problema. Y ahí si no había qué cosa, ADN todavía, o sea, si había ADN, pero no había el examen del ADN, ni nada, ADN sí había, pero no nada de eso. Pero como Dios le dio sabiduría, él dijo, tráeme una espada para acá. Qué manera más extraña de solucionar un juicio. Esas son las cosas sabias. Las cosas sabias ocurren así. Rompen todos los protocolos. Porque así se manifiesta Dios. Rompe todos los protocolos. Tráeme una espada para acá. Y todo el mundo, ¿y esto qué cosa es? Y aquí los juicios siempre comienzan que hay que llamar a un abogado. Y hay que tráeme una espada. Así que seguro había un soldado por ahí, le dijo, dame la espada tuya. Y le dijo, coge y pica el chiquito este por la mitad. Al que está vivo, pícalo por la mitad. Como ella dice que uno que es de ella y este también que es de ella, lo pica. Y se acabó el problema. Le da la mitad a este y la mitad al otro. Y ya, no hay problema. Pero ¿qué pasa con una madre cuando... ¿Para qué no está preparada una madre? ¿Para qué? Para perder a su hijo. No está preparada para eso. Eso no cabe en la mente de un padre. Lo normal es que los hijos lo entierren a uno. Eso es lo normal. Por eso uno ve padres que, por ejemplo, mi hijo necesita un trasplante de hígado, es mío. Si me tocó, ¿qué voy a hacer? Y da eso. Porque quiere que su hijo siga el camino, está dispuesto a entregarlo todo. Yo recuerdo cuando era niño una cosa de la vida real, miren, en el baño de casa de mi abuela había un huequito en el piso. Recuerdo esta anécdota de niño. Había un huequito en el suelo y había un ratoncito metido ahí adentro. Un guayabito que no caía en ninguna ratonera. Eran como los que estaban aquí, Robert. No caían en ningún lado. Y mi abuelo cogió un jarro de agua caliente y lo echó por el hueco. Por el hoyo que había al lado de eso. Acto seguido salió una rata y puso un guayabito afuera del hueco. Se volvió a meter para el hueco. Sacó otro, lo puso afuera. 9 sacó. Yo era un niño y no se me olvida eso. Y ella no salió. Parece que el agua caliente, por supuesto, la mató. Pero ella atravesó todo un túnel de agua caliente para salvar ¿a quién? ¿Hasta dónde no está dispuesto a ir una madre? Hace unos años escuché a un oficial de prisión. Yo estaba en la prisión del Combinado haciendo una visita. Y estaba cayendo un aguacero, que aquello era un ciclón. Y me dijo, y se baja de un auto, se baja una viejita, que aquello era una pasita humana. Así. Y él me dice, ¿tú ves la viejita esa? Y yo sí. Dice, hace 25 años que viene aquí sin faltar. Digo, y eso, y se tiene un hijo preso aquí. Y usó una expresión de la calle que no es 100% verdad, por supuesto, ¿no? Dijo, cuando uno cae preso, todo el mundo te abandona. Fue la expresión que usó. La mujer te abandona, todo el mundo, por eso digo que no es 100%. Pero haciendo referencia al valor de la madre, dijo, pero una madre nunca abandona.
Yo conozco una señora que a cada rato cuando paso por la calzada de San Miguel, siempre la ayudo. Ella barre la calle y recoge lata, va por toda la orilla de la calle. Una señora mayor, tiene como 70, está cerca de los 80 y va chapeando todas las orillas. Y alguien un día me dijo, esa señora tiene su hijo preso. Digo, sí, ok. Y un día paré y le compré un guarapo y hablé con ella. Y me dijo, no puedo dejar de trabajar porque con este trabajito que yo hago, reúno las cositas para hacerle la bajada a mi hijo. Así que cuando Salomón dijo, piquen a este chiquito a la mitad, la madre se estremeció en las entrañas y dijo, no, regálaselo a ella. Y la otra dijo, me salvé. Lo que no sabía era que la habían descubierto, que era una mentirosa. Y Salomón automáticamente dijo, con la sabiduría que le pidió Dios, tú eres la madre. Él no conocía a esa mujer, no conocía nada cuando nacieron los hijos, pero le había pedido a Dios sabiduría y le dijo, tú eres la madre, porque preferiste ver, ¿qué cosa? Perder a tu hijo, entregárselo que lo críe otra persona, antes que verlo muerto. Y le devolvió el niño vivo a ella. Y así tuvo que enfrentar una X cantidad de situaciones este hombre que se dejó usar por Dios. Después no solamente enfrentó conflictos, tuvo que enfrentar el reto de levantar el templo de Dios. Dios le dice, quiero que tú seas el que levantes el templo. Recuerden que hasta ahí que era lo que existía, el tabernáculo. Y Dios le dice, quiero que levantes el templo, pero había sucedido algo. David, él tenía todos los materiales. Que falta, nos hacía falta un David aquí que nos hubiera dado todos los materiales. Tenía todos los materiales, todos los sacos de arena, todo el cemento, las cabillas, todos los tornillos, lo tenía todo para levantar el templo. Pero su padre se lo había dado. Pero Dios le dijo a David, tú no vas a levantar el templo porque tú has derramado mucha sangre. No, va a ser tu hijo Salomón. Pero estaban todos los materiales ahí. Hay cosas que aunque uno las anhele, Dios no te las va a permitir hacer. Eso también es válido. David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Levantó una casa para él, o sea, dijo, ¿cómo voy a tener yo mi casa si la casa de Jehová, miren, el arca no tiene casa? Y anheló en su corazón eso. Pero Dios le dijo no. Hay veces que Dios nos dice no. Y eso también vale. Podemos tener muchos deseos, pero Dios nos dice no. Y lo mejor es entender cuando Dios dice no. Porque nosotros los seres humanos somos un poco complicados. Y no nos gusta que nos estén diciendo mucho no. Una de las cosas que enseño en Romanos, ahora cuando entren en el Nuevo Testamento, entro el lunes ya, son los no de Romanos. No hay justo ni a un uno. No hay quien haga lo bueno ni a un uno. No mintáis los unos a los otros. No. Y cosas que Dios dice, no. No es Dios injusto. No lo es. Es santo. Y aquí que quiero hacerlo, no. Así que Dios le dijo que no. Y por eso él tenía todos los materiales. Tu hijo es el que lo va a hacer. Pero cuando uno es una persona que se deja usar por Dios, no importa quién haga las cosas. Lo importante es que todo que se hagan, porque al fin y al cabo todo es para quién, para la gloria de Dios. Porque tú y yo estamos corriendo una carrera de relevo. Esto no es una carrera de fondo. ¿Sabes que la carrera de fondo, aunque es resistencia de un tramo, no? Es una resistencia, es una carrera de fondo en el sentido que hay que llegar al final. Pero es una carrera de relevo. Es una carrera de relevo. Acabamos de celebrar los 114 años de la asamblea anual de la convención y el 120 años de la convención, que es la misma edad que tiene el seminario, 120 años de construido el seminario, pero la primera piedra la puso Macol. Y el seminario eran 12 alumnos arriba, o sea, cuando usted subía al edificio del Calvario, arriba donde estaban las oficinas, esa era el aula del seminario, que eran 12 estudiantes. Y ya, más nada. Macol se fue y vinieron otros, y se fueron y vinieron otros, y se fueron y vinieron otros y otros, porque nosotros lo único que podemos hacer es correr un tramo. Estamos corriendo un tramo.
En algún momento hay que pasar el batón. Lo que hay que saberlo pasar. Saberlo pasar, no sea que sea descalificado. ¿Sabe la carrera de relevo? Eso no es que coge el batón y usted se lo tira al otro o se lo da como usted quiera. No, no, hay sus reglas. Hay su regla y su tiempo. Cuando va a ocurrir el cambio del batón, el corredor tiene uno no lo ve, pero está ahí. Hay un límite, hay una raya que le indica que de ahí para allá tiene que ya haber cambiado, si no está descalificado. Y es el momento en que usted ve que el corredor que va adelante empieza a aflojar el paso y coge y extiende esta mano. Por el que lo va a recibir es con la mano contraria. Y en ese tramo, si se cae el batón, están descalificados. Si se lo da con la misma mano, están descalificados. Si se pasan de las rayas, están descalificados y tienen que abandonar la carrera. ¿Por qué? Porque su tiempo ha terminado. Tenemos un tiempo, hermano, para correr la carrera de la vida cristiana. Todos estaremos en la eternidad. Sí, allá va a estar todo el mundo. Allá vamos a ver a todo el mundo. A todos los hijos de Dios. Pero aquí tienes un tiempo. Un tiempo para hacer las cosas. Un tiempo para dejar que Dios te use. Un tiempo para vivir para la gloria de Dios, para hacer cosas para el pueblo de Dios. ¿Vas a aprovechar ese tiempo y dejar que Dios te use? ¿O lo vas a usar para ti? Bueno, nuestra carrera terminará. Y las palabras del pastor Martin Luther King se harán una realidad. Algún día y en algún lugar podré contemplar lo que mi vida significó para los que me vieron vivir. Va a llegar el momento que vamos a estar fuera de la carrera y vamos a mirar de afuera, como los testigos de Hebreos 11. Ya ellos corrieron, pero están mirando. Por eso dice, una carrera con tan grande nube de testigos. Gente que ya corrió y está observando. Observando como nosotros caminamos. De alguna manera desde la eternidad pueden ver eso, no sé cómo es, pero puede ser. Tan grande nube de testigos y observan nuestro correr. Y de alguna manera el Espíritu es que nos animan a seguir adelante y a seguir siendo fieles porque ya la carrera terminó para ellos. Pablo dijo en Timoteo capítulo 4, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero antes que eso suceda, dejemos que Dios use nuestras vidas o que Dios nos use para su gloria. Porque hay algo que debe ser muy triste para un ser humano. Y es querer hacer las cosas cuando ya el tiempo pasó. Miren, hay una aplicación de esa en el teléfono. Hagan el examen este. Los jóvenes, hay una aplicación de esa que no sé cómo se llama. Yo de eso no sé mucho, pero los juegos que usan eso para hacer, ¿cómo es? Para bonchar, como cosas de jocosidad. Hay una aplicación que cuando tú te miras, te ves viejo. Tú estás jovencito y tú te miras y te ves todo arrugado y tú dices, ¿cómo? Bueno, eso viene, a que no te creas. Bien, coge, búscala, pregúntale a los que saben, que ellos son los que saben de eso. ¿Cómo se llama la aplicación? Y ponla en tu teléfono, aunque sea un segundo. Un segundo, ponla y mírate. Porque eso es lo que viene. Entonces, si tienes fuerza, si tienes vigor, pregúntate ahora mismo, esa fuerza, ese vigor, esa capacidad intelectual, ¿en quién la estás usando? ¿O para servir a Dios, o para servirte a ti mismo o a otros? Porque eso te va a librar de que cuando ya no tenga fuerza, como dice Eclesiastés, antes que se oscurezcan los que miran por la ventana, antes que el hombre fuerte se encorve, antes que tengas temor de lo alto, yo me tiro de aquí para abajo y no hay problema. Pero cuando tenga, 80 años, siempre he pensado que voy a vivir 80 años, no sé por qué. Bueno, ya me queda poco, me quedan 30 y pico nada más. Después no lo voy a poder hacer y cosas así.
La idea es que cuando ya no puedas, tengas la satisfacción de que cuando pudiste, lo hiciste. Señor, yo lo di todo. Yo no sé si he sido fiel, pero yo he tratado de serlo. Yo no sé lo que me espera en la eternidad, si es un palacio, un bohío, no me interesa. Lo único que me interesa es haber vivido toda mi vida con el sentido de que Cristo es lo primero y que toda mi fuerza, todo el conocimiento, todo lo que puedo hacer es para Él, que fue el Señor que me salvó. Cuando me muera, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo hacer nada, me iré de este mundo con la satisfacción de que hice lo que pude haber hecho para Cristo y para otros, pero especialmente para Él. Porque cuando llegue el día de encontrarnos con nuestro Dios, no queremos sentir vergüenza de haber dicho, que el Señor nos diga, ¿por qué no hiciste esto? Pudiste hacerlo. Bueno, Señor, es que yo, imagínate. En fin, ahora, ¿qué sucedió con Salomón? Porque no es que nos hemos ido de reyes. Hizo cosas tremendas, pero en el capítulo 8 dice que murió. Y aquí hay 4 principios que solamente voy a leer de este hombre que se dejó ser usado por Dios. Deja que Dios te use para su gloria. Ahora, ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a usar nuestras vidas para su gloria? ¿Cómo nuestra familia, cuando visite el lugar donde nosotros estemos enterrados, pueda decir, esto es un hombre de Dios, un hombre tremendo, un hombre que se entregó vivo, cuando ya no puedas más y estés en algún lugar? Porque una de las cosas que pasa con los pastores, ¿usted sabe qué cosa es? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que al final de sus vidas no están acompañados de la iglesia. Están acompañados de su familia. Por eso la familia está primero que la iglesia. Están acompañados de su familia. Lo he visto yo a lo largo de los pastores viejos que he conocido. El pastor Calderón, un ministerio de 42 años en una iglesia, nadie va a visitarlo. El único que va a ir soy yo, que lo visito 2 veces al día, a oír cosas, historia, conversar. El pastor Reinaldo Sánchez, que se murió hace poco, nadie va ahí. Soy la Guafa, nadie va. El doctor Veía, 2 veces presidente de la convención, 42 años de ministerio, los últimos años de su vida, solo. Ahí con su viuda ahí en Miami, cuando lo visité, solo, con su viuda, ahí, solo. Es así, pero que lo dieron todo. Al final está solo, es posible que usted esté solo al final. Porque es así, porque la vida sigue. Pero la satisfacción es, y eso no sucedió aquí. Lea el libro de los Hechos cuando Pablo dijo, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado. ¿Dónde estaban todos los discípulos que Pablo tenía? Todo el mundo se fue echando. A Jesús lo dejaron solo al pie de la cruz. Solo un grupito de 3 mujeres, que las 3 coincidentemente se llamaban María. Coincidentemente. Al pie de la cruz. Y parece ser que Juan, el discípulo amado, estaba cerca también. Pero cuando lo arrestaron ahí en el monte de los olivos, todo el mundo salió corriendo y todo el mundo saltó y dijo, echando que esto no es conmigo. Y dejaron a su maestro en ese sentido. Ahora, no, eso puede suceder, pero no importa. Usted va a tener una satisfacción de haber vivido y dejado que Dios lo use. Y esa va a ser su gran satisfacción. Porque todo el mundo muere solo. En el sentido que usted se va a ir solo. Ahora, no importa eso. Lo que importa es haberse dejado usar por Dios y haber vivido para la gloria de Dios. ¿Cómo lograrlo? Busca a Dios de todo corazón. Dice Primero de Reyes capítulo 3, verso 7, que Salomón, cuando se vio con ese reto, lo primero que hizo, ¿qué cosa fue? Buscar a Dios. Dijo, ahora pues, voy a leer literalmente, ahora pues, Jehová Dios mío, y habló con su Dios. Busca a Dios de todo corazón. En segundo lugar, ama a Dios profundamente.
Dice Primero de Reyes, capítulo 3, verso 3. Mas Salomón amó a Jehová, ama a Dios. Ama a Dios. Mucha gente puede abandonarte en el camino. Incluso tu propia familia. Pero Dios nunca te va a abandonar. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nadie esté, como decía el doctor Veía, estará el Señor. Pablo dijo, todos me desampararon, pero el Señor, lea eso que está en la Biblia, el Señor estuvo a mi lado y así fui librado de la boca del león. Dios no nos va a abandonar, puede irse quien sea, que Dios nunca se va a ir, nunca. Dios va a estar ahí, y si Dios está, nosotros entonces somos mayoría, y Dios va a hacer grandes cosas con nuestras vidas si nosotros dejamos que Él use nuestras vidas. Tercera cosa, sé obediente a su palabra. Primero de Reyes 3:3 dice que no solamente amó a Dios, sino que andando en sus estatutos, no solamente lo amó, como es un verbo ahí que lo puedo usar auxiliar, anduvo en sus caminos. Amó a Dios, pero anduvo en los caminos de Dios. Fue obediente. Porque no se puede ser usado. Tú no puedes ser usado. No podemos ser usados por Dios si no hay obediencia. No solamente basta reconocer que amamos a Dios. Porque si alguien te pregunta, ¿amas a Dios? Seguro dirás sí. O diremos, sí, claro, como no voy a amar al Señor. Pero la pregunta aquí es, ¿estás obedeciendo al Dios que amas? Es un poco más complicado. Y eso es lo que necesitamos, que nuestro amor y la obediencia vayan de la mano. Como las dos líneas de la calle. Van de la mano, marcando una senda. Eso, la obediencia. Dios va a usar gente que lo busca. Dios va a usar gente que lo ama. Dios va a usar gente que es obediente a la palabra de Dios. Puede que te critiquen si eres obediente a la Biblia, no importa. Lo negativo es que nos critiquen por no ser obediente a la Biblia. Porque los que no son cristianos, ¿sabes una cosa? Los que no son cristianos saben cómo es que se comportan los cristianos. Por eso cuando nosotros hacemos ciertas cositas, que es lo primero que nos dicen, oye, ven acá, tú no vas a la iglesia. Y eso que tú eres cristiano. Estaba jugando ayer, en uno de esos momentos que tengo, estaba jugando brisca con un amigo mío que es comunista completo. Ateo a morirse. Y estábamos jugando brisca ahí en su casa. Siempre voy un rato, algún momento de la semana voy y a un partido de brisca con él. Y en una de esas, miren para que en una de esas estamos haciendo, y él pensaba que yo tenía una brisca y que tenía una brisca y le iba a comer la pieza. Y le dijo, oye, ya ganaste. Me dice, ¿y tú no escondiste una vez? No tengo nada. Y le dije a Mario, le dijo, oye Mario, ¿cómo tú crees que yo te voy a...? ¿Cómo, Mario, tú eres más pensado? Díceme, ¿por qué? Yo le sí. Dice, ¿desde cuándo tú me conoces a mí? Tú me viste nacer a mí. Aparte de eso, aquí está jugando el vecino tuyo, el amigo tuyo, pero está jugando el cristiano. ¿Cómo tú crees que yo te voy a hacer trampa? Tienes un juego. Y es verdad, es verdad. Porque uno tiene que ser... Eso es un ejemplo nada más. Uno tiene que ser cristiano todo el tiempo. Aunque sea a la mentira. Aunque estamos jugando a la mentira, es cristiano todo el tiempo. Todo el tiempo. Si usted está jugando a las casitas, es cristiano a las casitas. ¿Se acuerdan de jugar a las casitas? Ya la gente ni se acuerda de eso. Si usted está... Ni se acuerda. Iba a decir, ¿se acuerda cuando usted jugaba a los yaquis? Ni hablar de eso. Yo recuerdo que antes en todas las escuelas, cuando era el receso, todas las niñas jugando yaqui, y después hubo un evento en que los muchachos nos metimos también a jugar yaqui, porque al principio un poco más para atrás te decían, oye, tú no puedes estar jugando yaqui, que eso es de las niñas, pero no, después las niñas enseñaron a los varones a jugar yaqui, pero ya ni hablan de esto, todo el mundo anda con esto, mira, ya se acabaron los yaqui, se acabó todo, esto es lo que funciona ahora. Lo que funciona es esto. Bueno,
Pero la idea es ni trampa, ni jugando haciendo trampa. Tiene que ser veraz el Hijo de Dios. Y finalmente, reclamando su respaldo. Miren lo que dice Primero de Reyes: si quieres que Dios te use. Voy a repetir. No solamente hay que buscarlo, no solamente hay que amarlo, no solamente hay que obedecer a su palabra, Primero de Reyes 3:3, sino que hay que reclamar su respaldo. Miren lo que dice Primero de Reyes, capítulo 3, versos 9 y 10, y termino aquí. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar. Todo lo que pidió Salomón, el respaldo de Dios. Señor, esto es lo que necesito. Moisés lo sabía. Porque cuando Dios lo llamó ahí en la zarza en Éxodo capítulo 20, ¿recuerdan? En Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le aparece en Éxodo 3 y lo manda para Egipto, ¿qué le dijo? Si tú no vas conmigo, no voy. El respaldo de Dios. Para poder ser usado por Dios, voy de abajo hacia arriba. Necesitamos el respaldo de nuestro Dios. Primero de Crónicas capítulo 3, versos 9 y 10. Necesitamos ser obedientes a su palabra. Primero de Crónicas capítulo 3, verso 3. Necesitamos amar a Dios. Primero de Crónicas capítulo 3, versículo 3a. Necesitamos buscarlo de todo corazón. Primero de Crónicas capítulo 3, versículo 7. Cuando hacemos esas cosas, Dios nos usa para su gloria. Y a pesar de todo lo que empezó Salomón con 17 años, logró ser el hombre más sabio, logró construir el templo, logró resolver asuntos y conflictos serios. Y una cosa interesante en el contexto, antes de irnos para más adelante en el libro, no se dividió el reino. Porque hasta aquí el reino está unificado. De ahí en adelante, después que muere Salomón, el reino se divide. Y se cumple la profecía de la bestia de Daniel, cuando la bestia que sale del mar y que tenía esa bestia que creo que era un oso, que tenía 4 costillas en su boca. ¿Recuerdan esa? Ese es el reino, se divide el reino ahí. Producto de otras situaciones que veremos en su momento. Pero vamos a dejar que Dios nos use para su gloria. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.